Estamos, ¿eh? Buenos días todavía porque no son las 12. Así que comenzamos. Vamos a hablar sobre la enajenación de bienes. Bienes. A ver, hay que comentar. ¿Quién la lee? Dice enajenación de bienes, inmuebles, muebles y acciones. Okay. Sí. Por ejemplo, aquí ¿Ya? la enajenación de bienes. La enajenación significa la palabra enajenar, vender, ¿no? Enajenar es vender. ¿Vender qué? Bienes que pueden ser muebles o inmuebles o acciones. En este caso, los bienes inmuebles, ¿cuáles son? Los terrenos, las casas que no las puedes mover de un lugar a otro, ¿no? Solamente que estén en carro, ¿no? Como un camper, pero en ese caso, ¿no? Sí. Y los muebles son todos aquellos como escritorios, computadoras, equipo de transporte. Todo lo que es físico. Todo lo puedes, digamos, ambos son físicos. Acuérdate que los inmuebles los puedes tocar, son tangibles, también los muebles son tangibles, solamente que los inmuebles no los puedes trasladar de un lugar a otro, ¿no? Ok. Sí. Y, por ejemplo, estaba comentando aquí que es la diferencia, ¿no? Entre bienes muebles e inmuebles, ¿no? Muebles son un vehículo, ¿no? Que puedas comprar un vehículo, una computadora, ¿no? Las acciones, pues ya sabemos las acciones de cualquier empresa que puedas comprar, ¿no? Que son intangibles las acciones, porque no las puedes agarrar. A ver, enajenación de bienes inmuebles. Vamos a ver. A ver, ¿quién quiere leer? Mixi. Yo, profe. ¿Qué se considera bienes inmuebles? De acuerdo con el artículo 750 de la CCF, se consideran bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y los árboles mientras estuvieran unidos a la tierra, los aparatos electrónicos y accesorios adheridos al suelo, a los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario. Los manantiales, estanques y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías. Ok, eso nos está diciendo que se consideran bienes inmuebles, ¿no? Aquí está diciendo claramente que el suelo y las construcciones allá a él, es decir, los terrenos, las construcciones, las casas, los locales, entre otras, ¿no? También las plantas y los árboles se consideran mientras estuvieran unidos a la tierra, ¿no? Porque no es como muy ilógico que puedas trasladar un árbol de un lugar a otro, ¿no? Parte de la tierra, profe, ya. Pues sí, claramente, ¿no? Los aparatos Sí. electrónicos y accesorios adheridos al suelo, ¿no? Por ejemplo, las tuberías, todo eso, ¿no? Está diciendo, ¿no? Los manantiales, Sí. estanques y corrientes de agua. Todo nos está diciendo, ¿no? Ahí que esos son bienes inmuebles porque no puedes trasladarlos de un lugar a otro. Dice las líneas telefónicas o telegráficas, los animales que formen parte del pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganaderías, los derechos reales sobre los inmuebles, entre otros. Pues aquí nos está hablando, ¿no? Los derechos reales de los inmuebles, entre otros, los animales, las líneas telefónicas o telegráficas, ¿no? Por ejemplo, más las que están fijas, no las puedes llevar de un lugar a otro, ¿no? Porque los teléfonos los mantienes, no fijos. Por los cables, ¿no ves que el cableado, tú no te puedes llevar un teléfono
Un celular sí, pero más no un teléfono de cable, porque ahí está. Es como ¿Es de tu casa. inmueble entonces un teléfono? Pero serían Pero si lo, teléfonos, pero los pero de si cable, esos que tienen de, ahí claramente te está diciendo, no celulares, está hablando de teléfonos fijos, que pero tienen si en tu casa, si lo ¿no? desconecto y lo conecto a otra casa. No, digamos por la línea, porque va a acuérdate de la línea ahí, por eso dice líneas, claramente, aquí te está diciendo la línea, no te está diciendo el teléfono, la línea telefónica, dice el cable de la casa, no te lo Sí, está porque no lo puedes diciendo. mover. No, esas están ahí fijas, ¿no? Tú puedes cambiar el aparato varias veces, pero no la línea telefónica, ¿no? La línea telefónica va a estar ahí. Y te la van a cambiar si te vas a otro domicilio, ya va a ser otra, ya no va a ser la misma. ¿Mm? Ah, pero se puede mover. Tal vez sí se pueda, pero es muy complicado todo eso, ¿no? Y no lo hacen, la verdad. ¿Mm? Nadie se pone a hacer eso. ¿Mm? ¿O no, Christopher? Tal vez haya personas así, tal vez. Pero muy raro, entre una y entre un millón, ¿no? A lo mejor. Personas que Por eso, no es por otra cosa. A ver, ¿qué dice? Siguiente. Le toca a Mexi. voy yo. Enajenación de bienes inmuebles. Las personas físicas que enajenan bienes inmuebles están obligadas a pagar ISR sobre la ganancia determinada sobre dicha enajenación según el título y capítulo 5 de la ley. No, ¡Cuatro! 4. de la ley sobre la renta. De acuerdo con el artículo 14 de la CFF, se considera que Código Fiscal de la efectúan, Federación, ¿eh? Código Fiscal de la Federación. A ver. se efectúa enajenación cuando se realiza cualquiera de los siguientes aspectos. ¿Cómo dice que se llama? ¿Código qué? Fiscal de la Federación. Ah, ISR significa impuesto sobre la renta, acuérdate. este sí me lo sé, profe. Christopher, ¿todavía sigues? Ya supéralo. Aquí nos está diciendo que las personas físicas que vendan bienes inmuebles, es decir, que enajenen en esta palabra, inmuebles, estaba hablando de inmuebles. Los inmuebles son terrenos, edificios, equipo de transporte, todo eso, ¿no? Están obligados a pagar el ICR sobre la ganancia determinada sobre dicha enajenación. En el título 4, capítulo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y también está plasmado en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. A ver. Y dice el 14 los siguientes aspectos. A ver quién lo lee. Dice, como dice la transmisión de propiedad ahí, profe. Fue. Dice la transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio de dicho bien. La aportación a una sociedad o asociación. Cuando se efectúan mediante fideicomiso, siempre que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisarios diferente a él, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. El fideicomitente tiene el derecho a readquirir los bienes del fiduciario si se hubiera reservado tal derecho. Ok, gracias. De acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos menciona estos siguientes puntos, ¿verdad? Que solamente cuando el enajenante se reserve el dominio de dicho bien. Aquí nos está diciendo que el enajenante pues es la persona a la que pueda, ese es más que nada el propietario del bien de la casa, en este caso, ¿no? Que es el bien inmueble o del terreno, ¿no?
que es el derecho al dominio porque es de él, ¿no? Él lo puede vender cuando él quiera, ¿no? El bien porque es suyo realmente. También el dinero, la aportación de una sociedad, asociación civil, también lo puede destinar cuando quiera la persona. Y cuando tenga fideicomisos, aunque esa figura de fideicomiso creo que ya va a desaparecer o ya desapareció, ¿no? Porque había muchos fideicomisos que apoyaban a muchas personas, a la ciencia, a la salud, al deporte, pero creo que ya quieren desaparecerlos, ya desaparecieron, ¿no? El presidente que comentaba de los fideicomisos, que es apoyar a muchas personas, ¿no? Porque son destinados recursos a estos, porque eran de recursos para empresas, para todos, eran recursos privados, ¿no? Pero eran de gobierno, destinados a cualquier empresa, ¿no? Que los solicitara, siempre y cuando tuvieran un fideicomiso, ¿no? Pues sí, y aquí en los fideicomisos siempre es como el arrendador y el arrendatario, el fideicomitente y el fideicomisario. Aquí son las dos figuras que se están manejando, ¿no? Otra, ¿qué dice? Dice, cuando se cedan los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso cuando se dé cualquiera de los siguientes momentos. Cuando el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. Cuando el fideicomitente cede sus derechos, si entre estos se incluye el que los bienes se transmitan a su favor. Ok. Aquí nos está diciendo que el fideicomisario cede sus derechos o da instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. Un tercero es otra persona ahí involucrada, que puede ser como donde el caso del arrendador, ¿no? Un subarrendatario, ¿no? En este caso sería un tercero, que, que a este le pueden ceder o vender una propiedad, ¿no? Siempre y cuando esté de acuerdo, ¿no? El fideicomisario en este aspecto. Acuérdense que los fideicomisos inclusive llegan a ser propiedades, ¿no? Para que cuando fallezca la familia, de ahí puedan vivir los hijos, de siempre y cuando sean menores de edad, para que puedan, después, siendo mayores, pueden administrar su dinero. A ver, ¿qué dice? Dice, no se considera enajenación, no objeto, artículo 146 de la ley del ISR. Cuando se realice la transmisión de la propiedad de bienes por muerte, donación o fusión de sociedades. Ahí claramente te está diciendo lo que no se considera enajenación, de acuerdo al artículo 146 de la ley ISR. Aquí claramente te está diciendo en caso de transmisión de la propiedad de bienes. Por ejemplo, si alguien muere, lógicamente le corresponde a los hijos, ¿no? Y ahí no la estás vendiendo, es una muerte y se pasa directamente a los hijos. Y no tienes por qué, porque aquí no hubo venta, ¿no? En cambio, también si hubo una donación, un ejemplo, si Mixi le donas a una casa a Christopher, un ejemplo, entra la donación, ¿no? La fusión de sociedades también entra. No se está vendiendo, pero hay una fusión de una sociedad con otra. Eso lo hacen las empresas, acuérdense, cuando casi ya van a la quiebra, ¿no? Se juntan con otra y hay una fusión de dos empresas, ¿no? Y no sé qué considera una venta.
Pues sí. A ver. ¿Quién sigue? Mixi, ¿verdad? Ujú. A ver, Mixi. ¿Qué dice Mixi la diapositiva? Mixi, a ver, lee la siguiente diapositiva. Mixi, ¿me oyes? A ver, lee la siguiente diapositiva. Creo que se congeló. A ver tú, Christopher, entonces, para avanzar, porque si no... Dice, exentos. Artículo 109 de la Ley del ISR. Las personas físicas que enajenen su casa habitación no pagarán el El ISR siempre internet. que el monto de la Sí, ¿verdad? siempre que la contraprestación obtenida no sea superior a 1.500.000 unidades de inversión. La transmisión se formalice ante el fedatario público, fedatario, y siempre que se trate de la primera enajenación de la casa habitación del contribuyente efectuada en el año del calendario, por el excedente se determinará la ganancia para determinar el impuesto. Claramente aquí te está diciendo que las personas físicas que enajenen, es decir, vendan la casa habitación de ellos que tuvieron, pero la primera vez, pero que su monto no sea de superior a 1.500.000, no van a pagar ICR por ese ingreso que están percibiendo por esa venta de su casa, pero solamente esa vez. No, si vendes, por ejemplo, compras otra casa y la vuelves a vender, ahí sí te van a cobrar, porque la ley es clara, ¿no? Una cosa que la gente se quiera pasar o se le quiera olvidar todo, pero no es así, ¿no? O no, Mixi. Sí. Entonces aquí las personas físicas pueden vender solamente una vez su casa habitación. Si tú, lógicamente, te dan una vivienda, o la sacas, lógicamente, del Infonavit, o de Casas G, o de cualquier, o del banco, o la hayas comprado tú por otra forma, solamente vas a poder vender esa casa una sola vez, ¿no? En el aspecto que no vas a pagar impuestos, porque la segunda casa que tú vuelvas a comprar y la vuelvas a vender, esa sí te van a cobrar el ICR. Aquí te está diciendo que el tope que no sea superior de 1.500.000, ¿no? Lo que da a entender que si se llega a pasar, un ejemplo, si tú llegas a vender la casa de 2.500.000, entonces vas a pagar la diferencia de 1.000.000, lo más seguro, porque está diciéndose la ley que solamente que no pases de 1.500.000, ¿no? Así. ¿Qué dice? Siguiente. Se fue Mixi otra vez, profe. Ah, ya está fallando de su internet, quién sabe esa mujer. Se fue Mixi. A ver, sigue. Dice, terreno que no excede 3 veces del área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. Sin embargo, el terreno que designa para otro fin sobre este se deberá calcular el ISR. Enajenaciones de derechos parcelarios, parcelas sobre las que se tenga dominio pleno o derechos comuneros, siempre que sea la primera emisión hecha por ejidatarios o comuneros y se realice en términos de la ley agraria. Ok, aquí te está mencionando que no pagarás siempre y cuando que el terreno no exceda de 3 veces del área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. En ese caso, si el terreno se designa para otro fin que no tenga que ver esto que estamos hablando, sí se debe calcular el ICR. También las enajenaciones de derechos de parcelarios, ¿se acuerdan? Las parcelas que sean de dominio pleno o derechos de los comuneros, siempre que sea la primera transmisión hecha por ejidatarios y se realiza por la ley agraria. Ellos siempre están regidos por la ley agraria, así que deben de cumplir
y por primera vez puedes vender solamente una vez, la segunda vez ya sí te lo va a cobrar el ICR. ¿Sí? Cálculo del impuesto anual, artículo 147 de la ley SR. Para determinar el impuesto anual se deberá determinar la ganancia, que es la diferencia entre la contraprestación pactada y las deducciones autorizadas. Ok. Aquí nos está diciendo que el cálculo de impuesto anual está en el artículo 147 de la ley de ICR. Y para determinar el impuesto anual se debe determinar la ganancia, que es la diferencia entre la contraprestación pactada y las deducciones autorizadas. Aquí está el cálculo. A ver si Christopher. También lo leo ese. Sí. Dice ingresos exentos menos deducciones autorizadas igual ganancia obtenida entre número de años entre la fecha de adquisición y enajenación sin exceder a 20 años. Es igual a ganancias acumulables más ingresos acumulables obtenidos de los demás capítulos igual a total de ingresos acumulables menos deducciones personales e igual base para el cálculo del ISR anual. Ok, aquí claramente te está diciendo que los ingresos exentos les tienen que restar siempre las deducciones autorizadas, ¿no? Que le correspondan dentro del mes, estamos hablando siempre, y nos da la ganancia obtenida. Entre el número de años, entre la fecha de adquisición y enajenación sin exceder 20 años, ahí claramente te está diciendo. Nos da igual a la ganancia acumulable. A esa ganancia acumulable le vamos a sumar los ingresos acumulables obtenidos de los demás capítulos. Es decir, si tienes otras actividades aparte de vender, de enajenar bienes muebles o inmuebles, puedes también acumular los ingresos de otros capítulos, es decir, de arrendamiento, de honorarios, actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal. No hay problema, lo puedes acumular. Esto es igual a total de ingresos acumulables, menos las deducciones personales. Las deducciones personales, ¿cuáles son? Gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, intereses al Infonavit, colegiaturas, entre otros, ¿no? ¿Sí? Y esto nos va a dar igual a la base para el cálculo del ICR anual y automáticamente se calcula la tarifa. Con la tarifa el cálculo es todo. ¿Sí? Sí. A ver, lee la siguiente. Que Missy ya se fue. Dice, para efectos se considera ingresos el monto de la contraprestación obtenida aun cuando éste se realice en crédito. Cuando no exista contraprestación, se considerará el valor del avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. Artículo 146 de la ley del ISR. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente. En los términos del capítulo 5 del capítulo 4 de esta ley, en cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. Artículo 143 de la ley del ISR. Ok, aquí nos está diciendo el artículo 146 del ingreso, ¿no? De la contraprestación. Pero dice que se le debe de aplicar un avalúo para la persona autorizada de acuerdo por las autoridades fiscales, ¿no? Cuando tú vayas a vender un bien, más que enajenar, en este caso sería la palabra,
es necesario a veces hacer un avalúo. Un avalúo te lo tiene que hacer una persona, lógicamente en este caso, de acuerdo al artículo 153, nos habla de alguien que tenga fe pública. Puede ser un notario o un corredor público, porque ellos son los que tienen esa fe pública para saber cuánto podría costar una casa, ¿no? De acuerdo a, a cómo esté la casa, ¿no? Porque hay casas que cuentan el avalúo desde los pisos que tiene, porque pueden ser que sean pisos de mármol y dependiendo van a ver cuánto cuesta el avalúo. Inclusivemente por eso te cobran el predial, ¿no? El predial te lo cobran en base a lo que tú tienes en la casa, al avalúo que te hacen y de acuerdo también a la zona en que estás. No le van a cobrar un avalúo a una persona que ve un ejemplo en el Rena, en la Zapata, a uno que vive en la Costera, en las Brisas, un ejemplo, o en Costa Azul. Su avalúo va a ser diferente, su predial va a ser diferente. ¿Sí estamos de acuerdo o no? El avalúo va a cambiar de acuerdo, lógicamente, también a diversos factores, ¿no? Como la ubicación, ¿no? Sería uno. Al lugar, la zona en que está. Y por eso a veces muchos avalúos son muy caros, ¿no? Y el predial te llega caro. Es como el agua y la luz. Los servicios también, de acuerdo a la zona en que estés, así te llegan de caro. Si tú estás en Costa Azul, en otras áreas te llega bien caro el recibo. Porque son zonas residenciales, se le llama, ¿no? Hay zonas urbanas residenciales y les llama diferente. Por eso llega caro. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice la ganancia? Dice ganancia no acumulable. La diferencia entre la ganancia obtenida y el monto acumulado conforme al punto anterior será la ganancia no acumulable a la cual se le aplicará una tasa para determinar el impuesto anual correspondiente. Dice ganancia obtenida menos ganancia acumulable es igual a ganancia no acumulable por tasa igual ISR anual por la ganancia no acumulable. Ok. Este punto ahí claramente es el paso para determinar la ganancia no acumulable. Es decir, es la diferencia entre la ganancia que se obtiene y el monto acumulado. Eso será la ganancia no acumulable. ¿Y cómo se obtiene? A través de esta fórmula que dice ganancia obtenida menos ganancia acumulable te da una ganancia no acumulable. Y eso se multiplica por la tasa correspondiente y me va a dar un ICR anual por la ganancia no acumulable. ¿Qué dice Christopher? Dice el total del impuesto anual será la suma del ISR obtenido por los ingresos acumulables y la ganancia no acumulable. Para obtener la tasa de los ingresos no acumulables se podrá aplicar cualesquiera de los siguientes procedimientos. Ok, aquí te está mencionando, dice, para obtener el impuesto anual, dice que será la suma del ICR obtenido por los ingresos acumulables y la ganancia no acumulable. Este va a ser el ICR. Y la tasa, esta va a depender de acuerdo al siguiente procedimiento. ¿Sí que dice? ¿No veo? No. Dice, ya, dice con base en el ISR anual del mismo ejercicio. Los demás capítulos, igual, total de los ingresos acumulables, menos deducciones personales, excepto la de las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 176 del ISR, es igual base para el cálculo del ISR anual, aplicando la tarifa anual del artículo 177 de la LISR, igual a ISR anual por ingresos acumulables, entre base para el cálculo del ISR anual es igual a tasa. Ok. Aquí
te dice cómo determinar la tasa, ¿no? Para el cálculo de ICR anual del mismo ejercicio. Dice los demás capítulos, ¿no? Dice igual total de ingresos acumulables. A esos ingresos acumulables le voy a restar las deducciones personales, excepto las fracciones 1, 2, 3, 4, 3 del artículo 176, ¿verdad? Como cuáles, digamos, las deducciones que le voy a restar son gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, intereses al Infonavit, colegiaturas, entre otros, ¿no? Eso le voy a restar y me va a dar la base para el cálculo de ICR anual, ¿no? A eso le voy a aplicar la tarifa del artículo 177 de la ley de ICR. Y después dice que esto me va a dar ICR anual de los ingresos acumulables. A esto lo voy a dividir entre la base para el cálculo del ICR anual y me va a dar la tasa. A ver, siguiente. Dice, con base en el promedio de la tasa de los 5 últimos ejercicios. Más tasa determinada conforme al punto anterior por los ingresos acumulables obtenidos en el tercer ejercicio anterior a aquel en el que se realizó la enajenación. Más tasa determinada conforme al punto anterior por los ingresos acumulables obtenidos en el segundo ejercicio anterior a aquel en el que se realizó la enajenación. Más tasa determinada conforme al punto anterior por los ingresos acumulados obtenidos en el primer ejercicio anterior a aquel en el que se realizó la enajenación. Y creo que dice lo mismo abajo. Es igual a suma de tasas entre 5 e igual a promedio de tasas. Ok, aquí menciona diferente. Con base al promedio de las tasas de los 5 ejercicios, ¿no? De 100. De los últimos ejercicios. Aquí nos está diciendo la enajenación. Esa se va a sumar más la tasa determinada conforme al punto anterior. Es decir, los ingresos acumulables obtenidos en el tercer ejercicio. Aquí en el que se realizó la enajenación. Y le voy a sumar también la tasa determinada conforme al punto anterior por los ingresos acumulables obtenidos en el segundo ejercicio anterior al que se realizó la enajenación. Y por último voy a dar también la tasa determinada conforme al punto anterior de los ingresos obtenidos en el primer ejercicio. Es decir, que voy a sumar las 3 tasas obtenidas en los 3 ejercicios, el primero, el segundo y el tercero, más la tasa determinada conforme al punto anterior por los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio anterior, aquí en el que se realizó la enajenación. Esto es igual a suma de las tasas y las voy a dividir entre 5, porque son 5, sí, 1, 2, 3, 4, 5, y me va a dar el promedio de las tasas. Sí, a ver, deducciones autorizadas. Dice deducciones autorizadas. Artículo 148, ley del ISR. Costo comprobado de adquisición actualizado. Dice construcciones, mejoras y ampliaciones. Gastos notariales, impuestos y derechos actualizados. Comisiones y mediaciones actualizadas. Aquí nos está diciendo que el régimen de enajenación de bienes tiene las siguientes deducciones autorizadas, ¿verdad? Que están contempladas en el artículo 148 de la ley ICR. ¿Y cuál sería? Una de ellas sería el costo comprobado de adquisición actualizado. Ahí tiene que actualizar, lógicamente, los activos fijos, lo que vas a adquirir, y eso lo tienes que deducir. También las construcciones, mejoras y aplicaciones. En caso de que tú vayas a comprar una construcción o a hacer una adición a la mejora del local, los medios de la casa, ahí tienes que pedir facturas, ¿no? Para eso, como cemento, todo eso, para mano de obra, en el aspecto de resanar paredes, pisos, y todo eso.
Que sea dentro de la construcción, ¿eh? Por eso claramente te lo está diciendo que es enajenación, ¿eh? PK. También menciona aquí al notario. ¿Por qué gastos notariales? Porque tenemos que ir a ver al notario o al corredor público porque ellos son los que tienen fe pública en un caso de un trámite, una escritura o para o una venta, ¿no? Se tiene que pagar al notario esos gastos. También se debe pagar los impuestos. Por impuestos del 5% que debe pagarse y los derechos actualizados también se debe pagar. También se debe pagar comisiones y mediaciones actualizadas. Las comisiones por vender, por ejemplo, si tú le pides a alguien que te venda tu casa a un tercero, ¿no? También puede interceder y vender, porque hay mucha gente que se dedica a bienes y raíces, ¿no? A la venta de casas. Y entra ahí aquí ese punto, que son deducciones, siempre y cuando haya facturas y comprobantes digitales de por medio. Acuérdate que tengan los requisitos establecidos y sobre todo que reúnan los requisitos de 2000 hacia abajo. En cuestión debe de ser en efectivo, ¿no? De 2000 hacia arriba, en este caso se debe ser con cheque, transferencia, depósito, menos en efectivo, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, menos en efectivo. Para que sean deducibles, las deducciones autorizadas, si no, no son deducibles. Solamente las deducciones personales, acuérdate, Christopher, que ahí sí cualquier monto tiene que ser con tarjeta de crédito, cheque o transferencia, y también la gasolina, que en este caso también se tiene que pagar con cheque, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, menos en efectivo también, para que sea deducible, si no, no es deducible nada de esto. ¿Qué dice? Dice, pagos provisionales, artículo 154 de la ley del ISR. El contribuyente se encuentra obligado a efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual por cada operación, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Ok, aquí está mencionando los pagos provisionales de acuerdo al artículo 154 de la ley de ICR, y estos contribuyentes deben de estar obligados a efectuar pagos provisionales también hasta del impuesto anual por cada operación que hagan. Y aquí sería el precio del bien, ¿no? Menos deducciones autorizadas, igual a la ganancia obtenida por el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación, 20 años, igual al resultado. Digo, aplicación de la tarifa de la 113 de enajenación de bienes inmuebles, igual a ICR determinado por el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y de enajenación sin exceder 20 años,